¿Puedes apagar la luz de esto? Si hubiera podido elegir entre nacer hombre o nacer vencejo, visto lo visto, me habría decidido por lo segundo. Ver el mundo desde arriba, sin atormentarse con preguntas existenciales. No tener que hablar con nadie. No pagar impuestos, ni el recibo de la luz. Ahora estaría devorando insectos en los cielos de África en lugar de respirar humo de automóviles en esta ciudad y poner a diario mis nervios a prueba en un instituto de enseñanza secundaria. ¿Qué hago aquí rodeado de estos simios? 2 detenidos y... ¿Qué hago en este mundo? Que mira la hora que es y tu hijo no ha aparecido. Amalia solía reprocharme que nunca he madurado. Viví pequeños episodios de felicidad, pero, sinceramente, creo que ya basta. Todo eso se lo he contado a Pepa, tumbados los dos sobre la hierba, que no es lo mismo que volar, pero también es agradable. He previsto suicidarme dentro de un año. Hasta tengo ya prevista la fecha, 31 de julio, miércoles, por la noche. Yo juraría que la vida ha empezado a gustarme desde que sé que tengo en la mano la palanca para ponerle fin. De pronto, todo cobra sentido. Aún cabe la posibilidad remota de echarme atrás en mi designio de ingerir cianuro. Ahora bien, en cuanto aviste al primer vencejo de la temporada, se habrá terminado el plazo para cambiar de opinión. Delego en los vencejos. No bien hayan vuelto de su viaje migratorio, hablarán por mí. Sigue adelante o no sigas. Esto se resuelve con un sí o un no en el último momento. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta sesión del Ateneo en que vamos a presentar a Fernando Aramburu y su novela Los vencejos. Yo sé que ustedes han venido aquí fundamentalmente a oír al escritor y no al presentador, así que procuraré ser breve, y hemos acordado que más que una disertación de cada uno de ellos, después de una breve presentación de Aramburu y su carrera literaria y sus libros, vamos a mantener un diálogo. He preparado algunas preguntas y él, a partir de esas preguntas, hablará fundamentalmente de esta novela, pero no descartamos, y sobre todo si las intervenciones del público así lo demandan, no descartamos hablar de otras novelas suyas o de otros aspectos o de otras cuestiones que él quiera plantear. Fernando Aramburu es de San Sebastián. Me decía ahora que comenzó a estudiar en Deusto y terminó Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza, y recordábamos ahora mismo que al menos 3 notables novelistas españoles actuales han salido de esa facultad y de esas aulas, además de Fernando Aramburu, Martínez de Pisón y Manuel Vilas. En su juventud cultivó la actividad poética y artística en su ciudad natal, en San Sebastián. Desde 1965, esto es bien sabido porque se repite mucho en todas las entrevistas y comentarios sobre su obra, reside en Alemania, donde ha sido profesor de español, creo que para hijos de migrantes. Él nos lo explicará luego si quiere. Su primera novela, en 1996, Fuegos con limón, recrea un poco su etapa juvenil, poética y artística. Yo descubrí a Aramburu con su novela Ávidas pretensiones, que es una novela que les sugiero muy de veras, aunque no tiene nada que ver, o al menos a mí me lo parece, con lo que después
ha sido su carrera. Es una novela divertida, una sátira sobre el mundo literario, un encuentro, un congreso de escritores en un convento donde aparecen caricaturizados, probablemente reconocibles, al menos para algunos de ellos, supongo que sí, los rasgos de los escritores, sus rivalidades, sus aficiones, sus miserias y sus grandezas. Después de Ávidas pretensiones, yo volví hacia atrás y leí algunos de sus títulos anteriores que me descubrieron un aspecto de Aramburu que no era el que apuntaba Ávidas pretensiones. Años lentos, que les sugiero que lean, sobre todo si han leído Patria, porque en ella están algunos de los aspectos y de las raíces de esa novela, y sobre todo lo que considero una de sus obras maestras, que es su libro de cuentos de 2006, Los peces de la amargura. Los peces de la amargura, que siendo una colección de cuentos sobre el mismo ambiente, problemas, gentes y conflictos que se recrean en Patria, siendo, como digo, un libro de cuentos, en cierta medida también podría considerarse como una novela, en la medida en que todos esos cuentos van configurando un mundo que en esa novela magistral que todos ustedes conocen llegó a su máximo desarrollo. Ha escrito también otros libros de cuentos, literatura infantil, poesía, colecciones de artículos, ha traducido algunos libros y al menos dos de sus relatos han pasado a los medios audiovisuales. Su novela El trompetista de la utopía dio origen a una película que yo recuerdo como muy interesante, cuando la vi, no sé si ahora me gustaría tanto, pero en su momento, que se tituló Bajo las estrellas, dirigida por Félix Vizcarret. Y, como también es bien sabido, su novela Patria ha sido objeto de una adaptación a serie de televisión por el canal HBO con ese mismo título, y que realmente ha terminado por consagrar al menos entre público quizá no lector la obra de Aramburu. La obra de Aramburu ha merecido muchísimos premios. La lista es difícil de repetir, desde novelas suyas que han sido publicadas porque obtuvieron un premio, como por ejemplo Años lentos, que fue premio Tusquets, o Ávidas pretensiones, que fue premio Biblioteca Breve, pero sin duda la más premiada ha sido Patria. Y esta mañana, hablando con él, recordaba como uno de los premios más gratos para él fue uno que tiene mucho que ver con nuestra ciudad y que nosotros conocemos, que es el premio que se llama Juan de San Clemente, que es el premio de novela que dictamina un jurado formado por estudiantes de bachillerato. Al principio eran solo estudiantes del Instituto Rosalía, pero ya en los últimos años son estudiantes de bachillerato de distintos institutos de Galicia. Y es un premio que ha demostrado, y quienes seguimos un poco su carrera lo estamos verificando, la extraordinaria intuición y acierto de esos jurados no profesionales que son estudiantes, porque si leen ustedes la lista de novelas, tanto en literatura gallega como en literatura española como en literaturas extranjeras que han sido premiadas con ese galardón, notarán que son premios muy acertados, pero sin duda ha sido Patria, como digo, la que ha obtenido más premios, no solo en España, sino en otros países. Y después del éxito de Patria, digamos, confirmado o amplificado con esa serie de televisión, todas las críticas y las reseñas lo han repetido. Aramburu se encontraba con un reto: qué hacer después de esa novela que, si no recuerdo mal, ha sido traducida a 32, me decíais esta mañana. Prácticamente está traducida. Nos comentaba que faltaba un país europeo por traducir Patria, y en estos momentos
ya está gestionada su traducción, que era Hungría. Después de ese éxito, todos pensamos que debe ser muy difícil enfrentarse de nuevo con la cuartilla en blanco o con el teclado del ordenador y ponerse a escribir otra novela. El resultado son esta que tenemos aquí, Los Vencejos, que está siendo considerada, y yo lo reitero, como una verdadera obra maestra, una obra de factura difícil. Yo creo que no de lectura difícil, aunque sea larga. Hay gente que protesta porque los libros son largos. Normalmente no solemos protestar en un restaurante cuando un manjar o un plato es grande, ¿no? Esta tarta es un trozo demasiado grande, me gusta. Entonces, quejarse porque una novela es demasiado grande, si es mala, evidentemente es un peligro que sea muy grande, pero una buena novela uno siempre está deseando que dure más. Y Los Vencejos es una novela de 700 páginas, pero 700 páginas de lectura intensa y emocionante. Además está hecha con un recurso, nos lo explicará después, que consiste en que este Tony, que ha decidido suicidarse exactamente dentro de un año, escribe cada día unas páginas, pocas, a veces una, dos, creo que no hay más de 3 páginas cada día, evocando cosas, contando lo que le pasa, o evocando episodios de su infancia, o reconstruyendo su vida, y de tal manera que los capítulos tan breves, cada uno de ellos fechado con un día concreto de los meses de agosto a julio del año siguiente, son de lectura muy, al menos para mí ha sido muy grata y, repito, emocionante. Como dije, hemos acordado que hablemos de la novela a partir de algunas cuestiones que yo le voy a suscitar. Tengo que reconocer, y los que saben quién soy lo entenderán, que como profesor de literatura me han interesado mucho ciertas dimensiones literarias de la novela que espero que también a ustedes les interesen, porque aunque no es una novela sobre la literatura tiene en ella no como resultado, sino como consideración, como reflexión, una importancia muy grande. Y comenzando por el final, aunque ya sé que los editores no le permiten revelar el final de la novela, como es lógico, no sé por qué, porque uno lee el Evangelio y sabe que al final muere, ¿no? Pero bueno, quiero decir que no es tan importante cómo termina. Comenzando por el final, la cuestión que quería plantearle es la siguiente. Aunque todos sabemos que aunque un relato esté escrito en primera persona, como sucede en Los Vencejos no debemos identificar al narrador personaje con este autor. Y el mismo Fernando Aramburu se ha ocupado de advertirlo en muchas entrevistas. Es decir, yo no soy Tony, yo no soy el personaje. Pero hay algunas declaraciones de Tony que a uno le resulta tentador atribuírselas al autor. Y hay una que, cuando terminé la novela, se me ocurrió volver a aquella reflexión cuando dice, una anotación de agosto: toda mi vida he aborrecido los finales abiertos. Me cuesta no poner los ojos en blanco cuando escucho que compete a los lectores o espectadores inventarse, intuir o completar el final que la novela o la película les escatima. ¿También Aramburu aborrece los finales abiertos? Buenas tardes. A veces. Depende un poco. Sí es cierto que a veces uno se aprovecha de la capacidad expresiva de sus personajes para meter pacotilla personal, pero es verdad que yo no soy este personaje. Cosa que digo porque no hay nada más tentador y productivo en la creación literaria que establecer normas, porque luego la tentación de conculcarlas es muy grande, ¿no? Y esta novela está escrita contra el dogma de que sea difundido por algunos de que toda novela es autobiográfica. Yo esto no lo creo.
Mi biografía no da para muchas novelas y lo poco interesante que hay en mi vida ya me lo gasté con la primera novela y esta es la 10ª, ¿de acuerdo? En cuanto a los finales, bueno, es también como una norma que se ha establecido, ¿no? Parece ser que los finales tienen que estar abiertos y el lector tiene que poner de su parte. Bueno, pues sí y no. No sé, ahora me vienen a la memoria relatos en los que realmente se concluye la historia y no da posibilidad a prolongarla de ninguna manera y me siguen gustando, no veo por qué, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿los vencejos tienen un final abierto? Los vencejos impone al lector un condicionante, como el protagonista, que además es el narrador, nos anuncia en la primera página que se va a suicidar. Este dato es imposible omitirlo, está presente ya en cada página, lo quiera uno o no. Las opciones son solo dos, o lo hace o no lo hace. Así que muchas vueltas no le tenía yo que dar al desenlace, que efectivamente el editor me prohíbe anunciarlo, aunque yo creo que a estas alturas ya es conocido. Un poco impelidos por el auge de la novela policíaca, ¿no? Que impone una investigación que conduce a una solución, pero yo no creo que mi novela su interpretación dependa exclusivamente del final, es decir, que desde el principio hasta el final hay un largo recorrido en el que se frecuentan aspectos de la vida de algunas personas de una manera bastante exhaustiva, ¿no? Bueno, yo recuerdo a este respecto ese episodio tan entrañable del Quijote, cuando el caballero de la triste figura la emprende a espadazos con los títeres del maestro. Pero cuando yo leí esto por primera vez pensé, qué exageración, esto no se lo cree nadie. Bueno, en una novela con intención humorística quizá, pero eso lo cuento de otra forma, no se lo cree nadie. Pues no es verdad, yo creo que hay una enorme tendencia a identificar a los personajes, o algunos, lo que dicen, lo que hacen con el autor. Pues no estoy de acuerdo. Es algo que dice que uno tiene que tener imaginación suficiente para poner a intervenir en una trama seres, personajes que no son uno mismo, particularmente cuando tiene una vida un poco brillante o, en fin, llena de vicios y de toda clase de maldades, ¿no? Vamos a aprovechar la novela para hablar de otras cosas que estén sugeridas por la misma. Estoy seguro de que buena parte de los presentes, socios o no del Ateneo, son o han sido, como yo, profesores de enseñanza primaria o secundaria. Siguiendo con las correspondencias entre el novelista Aramburu, que ha sido profesor, y el protagonista de su novela, podemos atribuir al autor sus opiniones, las opiniones de Toni, sobre la situación de la enseñanza secundaria en España. Aquí tengo que matizar. Yo fui efectivamente profesor de hijos y nietos de inmigrantes, aunque la puerta estaba abierta a quien quisiera venir a nuestras clases de lengua y cultura española, a las que acudía, por cierto, muchos niños gallegos o de familias gallegas. Y esto en la República Federal de Alemania, es decir, que yo fui docente en un sistema educativo distinto, esto hay que decirlo claramente. Ahora bien, y mi mujer ha sido profesora durante largos años, así que estoy muy familiarizado con lo que pudiéramos llamar la vida cotidiana en los colegios. Por tanto, estoy versado en el trato con los alumnos, con los padres de los alumnos, con los compañeros, etc. No me movía con seguridad en el instituto, vamos a decir, en el que yo sitúo algunos episodios. Por eso, antes de entregar la novela al editor, le pedí a un profesor de filosofía de un instituto de Madrid que me la leyera, remunerándole la lectura, claro está, porque enviarle 700 páginas a un compañero es un acto de crueldad bastante grande. Y bueno, me dio el visto bueno, me hizo alguna puntualización que respeté, pero en todo lo que tiene que ver con las opiniones del personaje no me lo cuestionó, hasta el punto de que pasadas unas semanas me contó por vía privada un incidente que le ocurrió en clase y que en cierto modo confirmaba algunas de las afirmaciones que se hacen en mi novela
o de los episodios que se cuentan, ¿no? Entonces yo tengo que andar aquí con guantes blancos porque no he trabajado dentro del sistema educativo español. Ahora bien, soy una persona muy interesada en la educación, considero que es uno de los mayores condicionantes de la vida de cualquier persona. Somos resultado de muchos factores genéticos, sociales, pero también educativos. Y si tenemos la mala fortuna de desarrollar nuestra enseñanza en un sistema educativo deficiente o mal organizado o con escasez de financiación, pues es posible que luego se nos corten muchas vías de desarrollo cuando seamos adultos, ¿no? El principal reproche que yo hago a la educación en España es la falta de consenso entre quienes legislan. Alguna vez de broma, pero en el fondo va en serio. He postulado, quizá con un sentido humorístico, que la educación fuera legislada no por los políticos, sino por especialistas que tuvieran un parlamento propio que fuera elegido, por supuesto, democráticamente, ¿no? Y esto es lo que más me duele, ver que llega un partido al poder y cambia todo lo que ha hecho anterior, y además en muchos casos son cambios de tipo administrativo, suprimir a lo mejor una asignatura, colocar en un curso lo que antes estaba en el otro, y luego ya hay decisiones que definitivamente no comprendo. Es decir, por ejemplo, subestimar el ejercicio de la memoria en la educación, decir bobadas como que la memoria no es conocimiento. Esto es una estupidez tan grande que realmente a mí se me saltarían los colores, pero la memoria es una facultad humana y si no se ejerce y no se practica, pues ya me dirán ustedes qué tipo de ciudadanos vamos a hacer, ¿no? Es decir, si todo el conocimiento está fuera de nosotros, está en Google, está, no sé, los libros ya menos, pues entonces somos como automóviles que tienen que ir a repostar a la gasolinera del conocimiento, que a lo mejor está cerrada, que otros gestionan y otros cobran, naturalmente, ¿no? Yo no tuve que aprender de niño los Reyes Godos, que es el ejemplo que se suele apuntar en este caso, pero tuve que aprender poemas de memoria. No los he olvidado nunca, afortunadamente, y creo que me abrieron un ventanuco, el primer ventanuco a la creación literaria, a la certeza de que con palabras se podrían decir cosas mucho más bonitas, hermosas, intensas, interesantes que las que usábamos pues en el ámbito privado, familiar, que era muy modesto, y estoy muy agradecido por ello. Recuerdo a este respecto al escritor Elias Canetti, que era un hombre, un judío nacido en Bulgaria, que vivió en diversos países, bueno, y que ganó el Premio Nobel de Literatura con libros escritos en el cuarto idioma que aprendió. Y me gusta citar este ejemplo porque él aprendió alemán obligado por su madre, que lo forzaba a aprender frases de memoria, que es un método que hoy no usaría nadie. Y alguna vez lo he probado para refrescar o mejorar mis conocimientos de la lengua alemana y funciona. Es decir, uno aprende de memoria pues unas frases normales y corrientes, y estas frases sirven como de isla del conocimiento, es decir, es algo que está fijo, a partir de lo cual se pueden hacer variantes, ¿no? Pues intercambiando una palabra por otra, ¿no? O sea que es un conocimiento fijo, y eso funciona, y creo que de esta técnica de enseñanza, por ejemplo, estarían privados los niños que se supone que tienen que razonar, no sé a partir de qué vocabulario, ni de qué conocimientos, vamos a decir, fijos. Este tipo de asuntos, por ejemplo, el otro, de poder pasar curso con una asignatura suspendida, me parecen antipedagógicos. De hecho, la justificación no es de tipo pedagógico en absoluto, sino simplemente administrativo. No creo que vayamos a facilitar la venida de una generación en la que realmente uno pueda cifrar un futuro de progreso en un país, sino todo lo contrario. Creo que se fomenta el mínimo esfuerzo, la chapucilla, la picaresca, el tejemaneje, y sobre todo es
para quien realmente tiene ganas, deseos de mejoras. Creo que es muy desmotivador que a uno lo pongan a la misma altura que el que no se ha esforzado, ¿no? Entonces sí, bueno, mis personajes, sobre todo el protagonista, pues habla de estas cuestiones porque lo afectan directamente, ya que es profesor de instituto, además de una asignatura que está minusvalorada, la filosofía. Entonces yo me pregunto si realmente se suprime la filosofía, ¿cómo se les enseña a los adolescentes a razonar, ¿no? Porque bien, se puede suprimir, ¿por qué no? Pero ¿qué se coloca a cambio? No lo veo muy claro. Y por otro lado, no me gusta establecer comparaciones, pero en mi país de residencia estas cosas no se hacen. Y el consenso entre los partidos políticos es mucho más fácil, más rápido que aquí. Has hecho un canto ahora mismo a la importancia y el papel de la literatura, el que ha tenido en tu vida, y he leído algunas entrevistas en las que cuentas cómo la literatura, digamos, te salvó de adolescente, o te abrió un mundo distinto del que parecías destinado a hacer. El hecho de que este hombre que se va a suicidar decida escribir y escribir todos los días, dedicarse a la escritura, ¿en qué medida convierte a esta novela en una reflexión sobre lo que significa escribir, la responsabilidad del escritor, el objetivo de la literatura? Bueno, hay que partir de la situación en la que el personaje ahora se encuentra, ¿no? A nosotros nos está vedado conocer el día y la hora de nuestra muerte. Nosotros no nacemos y nos está ahí esperando un funcionario al lado de nuestra madre con un papel donde consta los años que vamos a vivir, el día de nuestra muerte y la razón de nuestro fallecimiento. Entonces vivimos con esa incógnita que la negamos a menudo, la negamos pues mediante la religión, mediante el baile, la fiesta, la música, la risa, ¿no? No estamos todo el día pensando, afortunadamente, claro, en nuestro final. Y entonces, pues bueno, nos vamos dejando vivir, como Don Juan, ¿no? Tan largo me lo fiáis. Y bueno, pues al principio somos jóvenes y pensamos, todavía me falta mucho, me voy a la discoteca. Uno va acumulando años, ¿no? Y bueno, todavía queda una generación entre uno mismo y el abismo, ¿no? Pero estos van cayendo y uno también se va acercando. Entonces, lo que yo me planteaba era, ¿qué pasaría realmente si supiéramos con exactitud la hora de nuestra muerte? ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo afectaría nuestra estrategia vital? ¿Cómo gestionaríamos el tiempo? ¿Cuál sería nuestra jerarquía de valores? ¿Cómo nos relacionaríamos con los demás? Tengo la intuición de que seríamos una especie muy distinta, quizá más serena incluso, ¿no? En el sentido de que tal vez consideraríamos que no merece la pena meterse en conflictos, en discusiones, y total, me quedan 3 meses y 4 días, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió darle al personaje un plazo para que pudiera racionalizar esta experiencia. Y por eso este hombre todas las noches lleva a cabo un ejercicio de escritura que no es exactamente un diario, aunque sí escribe todos los días, y no falla ni uno. Pensé en que pudiera fallar alguno por, yo qué sé, por una jaqueca, pero luego pensé, ¿qué más da? Si esto es una novela, porque tengo que imitar yo aquí lo que se dice que es la vida. Si realmente ya la situación del personaje ya es un poco insólita, un tipo que dice que se va a suicidar y no sabe por qué, ¿no? Y que quiere averiguarlo. Y efectivamente, pues lleva a cabo ese ejercicio de racionalización, en el cual pues hace, como dijiste, un repaso de su pasado y comenta la actualidad y se examina a sí mismo. Y esto ofrece a los lectores otra opción que normalmente en la vida tampoco tenemos, que es la de conocer a fondo a un ser humano, o sea, a un semejante. Ya decía Sancho que en la segunda parte del Quijote, que nadie sabe el alma de nadie. Y es una frase muy perspicaz. Así que convivimos con padres, con hermanos, con hijos, con amigos, compañeros de trabajo, y siempre queda en ellos
algo a lo que no accedemos, zonas oscuras, secretos, y menos mal, porque si lo supiéramos todo, probablemente nos llevaríamos unos chascos terribles, ¿sí? No podemos decirnos la verdad desnuda, cruda, continuamente. Somos unos diplomáticos, disimuladores, conciliadores, precisamente para poder vivir juntos, ¿sí? Pero esta novela va en el recorrido contrario, es decir, que extrae a un semejante, un ser humano de nuestra época, lo pone, por así decir, sobre una mesa de disección. Ahí se le abre el pecho, el torso, como si tuviera el hombre una cremallera, y vemos todo por dentro, todo, su pasado, su presente, sus pequeñas maldades, sus defectos, sus contradicciones, sus cobardías, ¿no? Y lo que vemos no es del todo agradable. Pues, hay reseñistas y algunos lectores que no empatizo. Bueno, ya tú, tampoco este es un problema estrictamente narrativo, ¿sí? De lo contrario, pues habría que escribir novelas con santos, que son perfectos, que se aman y que irradian una luz de bondad, ¿sí? Según me han dicho. Siguiendo con estas consideraciones literarias de Toni, ¿qué sentido tiene la declaración que hace el 8 de noviembre, cuando se va deshaciendo de sus libros y dice: me he deshecho de todos los libros menos de un ejemplar del extranjero, de Camus? Y luego se produce ese episodio de que la pierdo, la compro, la tal. ¿Por qué esa novela? ¿Qué importancia, qué sentido tiene esa novela en la tuya? Sí, ahora lo voy a decir, pero me vas a permitir contar una anécdota, sí. Porque en el curso de esta promoción, el que empezó en Madrid hace un par de semanas, se me invitó a ser librero durante 2 horas en la Cuesta de Moyano, que es donde transcurre el episodio en el cual el personaje esconde su ejemplar en Alianza del extranjero de Camus, y se va, vuelve y se lo compra. Y pregunté al librero si eso habría sido posible, si no se habría dado cuenta de que realmente ese libro él no lo ha puesto ahí. Y me dijo que sí, que habría pensado que era suyo y lo habría cobrado, como ocurre en la novela. Eso me dio un gran placer, porque vi que el episodio pues habría sido posible fuera de la literatura. Bien, yo tengo el hábito de escribir mis novelas en una especie de diálogo con otras obras que a menudo tengo encima del escritorio, de las cuales leo un pasaje antes de empezar a escribir, con las cuales dialogo, a veces en contradicción, refuto, etcétera, ¿no? Y no es raro que introduzca algunos guiños, algunos pequeños homenajes ocultos entre los renglones, y los lectores no tienen por qué percibirlo. Si lo perciben, pues mejor. Ya veo que tu olfato te ha dicho, cuidado que aquí hay algo más de lo que parece, ¿no? Hay una serie de guiños al extranjero de Camus. Para empezar, el protagonista, Meursault, es un poco un primo hermano, iba a decir primo segundo de Toni, particularmente al principio. Y esto me sirve a mí un poco para marcar las diferencias entre lo que es un hombre indiferente y nihilista, como es el personaje de Camus, y el mío. Porque el mío, por muy pesimista que sea al principio, se mantiene moral hasta el final. Es decir, él, por ejemplo, va al trabajo, aunque no le satisface, detesta a los alumnos, detesta a los compañeros, aborrece a la directora y no necesita el sueldo si va a vivir solamente 2 meses. Pero va, porque de alguna manera tiene interiorizado el cumplimiento del deber. También se desprende de sus libros, pero no los tira a la basura. Lo podría haber hecho en un día, todos a la basura y se acabó la biblioteca. Sino que los va repartiendo por la ciudad y los va colocando en sitios donde la intemperie, la lluvia, etcétera, no los estropee, sino que otros ciudadanos los puedan encontrar y acaso leer, ¿sí? Eso es una gran diferencia con el extranjero de Camus.
Y efectivamente, se le muere la madre, como se le muere la madre al protagonista de Camus, y de hecho se reproduce el inicio del extranjero de Camus. Esta novela está escrita bajo la sombra de una serie de autores que me son muy cercanos en algunos aspectos y que sin los cuales yo creo que no se puede explicar parte de mi literatura. Yo me establecí como residente fijo en la República Federal de Alemania en el año 85. Llevo más de media vida residiendo en Alemania y creo que las personas que se toman la molestia de explicar mi literatura podrían ir pensando en que algo de literatura centroeuropea he leído. Es decir, que además allá de Baroja y Galdós, Ormilla Pardo Bazán o Delibes, que me gustan, también he leído otras cosas y que probablemente me han influido mucho. Y esta novela yo creo que tiene un aire deliberado de novela rusa del siglo XIX, en el sentido de poner una mente trastornada en primer plano y obligarnos a ver el mundo nuestro. Esto no es Siberia ni es la estepa rusa, sino nuestra España de ahora a través de los ojos de un desengañado, de un hombre que está en una situación emocional difícil, ¿sí? Hay otra novela que me resulta muy cercana, que me resultaba cercana cuando yo escribí Los Vencejos, que es Opiniones de un payaso, de Heinrich Böll, que es premio Nobel de Literatura, y que trata también de un hombre que se gana la vida con números del circo y al que también deja la mujer y tiene una vida deshecha que no tiene sentido y se retira en soledad, ¿no? Entonces, hay una serie de guiños literarios, hay una tradición previa detrás de la cual yo me coloco. Y esto creo que no se ha percibido suficientemente. Y lo noto porque se dicen cosas muy superficiales, que si el personaje es machista, por ejemplo, que es algo que realmente me parece muy, muy superficial y que además ignora todo el juego literario que se ofrece, que es el de un señor que cree que está escribiendo algo que nadie va a leer y entonces ahí vierte toda su verdad personal y su vinagre y su despecho, etcétera, como probablemente hacemos todos cuando creemos que nadie nos lee o nos oye. Pero eso precisamente nos da la posibilidad de ver por dentro, como dije antes, pues todos los incidentes de la conciencia de un semejante nuestro. Has mencionado ahora mismo lo de tu larga residencia en Alemania y aunque sé que es un tema que se repite mucho en las entrevistas que te hacen, ¿cómo podrías explicarnos esta situación de escritor que escribe sobre España, porque normalmente escribe sobre España, sí, desde sí, Alemania? ¿En qué medida esa distancia te permite verlo mejor o crees que los que estamos dentro de la cazuela no entendemos lo que está pasando en ella y es mejor verlo desde fuera? ¿Tienes ventaja en ese sentido sobre otros escritores que están aquí constantemente? ¿Puedo ser sincero? Sí, sí. Pues no lo sé. No lo sé porque solo dispongo de esa perspectiva, que al principio me pareció desfavorable, hasta que me di cuenta de que me equivocaba y desde entonces no he hecho más que gozar de esa posición que me salva de muchos engorros, pero al mismo tiempo no me aleja de la información. Pensemos que estamos en la era de Internet y yo puedo leer La Voz de Galicia, pues quizá antes que ustedes, si no son madrugadores, por poner un ejemplo, ¿sí? Una de las primeras cosas que hago cada día, a partir de las 8 de la mañana, es mirar las esquelas necrológicas del periódico Medicina Natal. Digo a partir de las 8 porque es cuando las ponen. Y en alguna ocasión yo le he escrito a mi hermana para decir que se había muerto alguien de nuestro barrio y todavía no se había enterado. Lo digo un poco porque vivir lejos no quiere decir vivir desconectado de la realidad. Es verdad que yo solo escribo, prácticamente todos mis libros narrativos están situados en España. No me di cuenta hasta pasado un tiempo, y de hecho me forcé a escribir uno que se titula Viaje con Clara por Alemania, porque me parecía que estaba cometiendo un acto de ingratitud. Es decir, que toda mi vida cotidiana se desarrolla en un lugar del que apenas escribo. ¿Por qué? Creo que porque no lo percibo como problema. No es que sea un paraíso, pero no me conecto con él porque literariamente porque mi infancia y mi adolescencia transcurrió en España y esto pesa mucho. Bien, al principio yo me angustiaba, era escritor de poemas,
Me angustiaba pensando que, por el hecho de estar ausente la lengua española, que es la mía materna, progresaría rápida y taimadamente aprovechando mi ausencia. Y yo me quedaría usando un español anticuado de abuelo antes de tiempo, que no se entendería o que parecería lleno de arcaísmos. ¿Sí? Y entonces esto me encendió una especie de alarma lingüística, de manera que cuando venía en vacaciones a España traía yo mi cuaderno y mi bolígrafo preparados y anotaba toda clase de expresiones y palabras nuevas, que tampoco eran tantas. Así que con el tiempo me fui calmando, hasta que descubrí que había una gran ventaja en esta situación lingüística, puesto que yo no tenía por qué someterme al habla de ningún lugar, ¿no? Yo no tengo que escribir a la manera de los vascos de mi ciudad o a la manera de Madrid o como un argentino, porque realmente soy el único hablante en mi casa, claro. Y entonces esto me convirtió la lengua española en una especie de buffet del que me sirvo como me apetece, ¿no? Mis libros están llenos de bromas lingüísticas, no tengo empacho en rescatar palabras que no se usan. Esto me llevó a algo que yo ya había hecho, pero con menos intensidad cuando estudiaba filología, que es la objetivación del idioma. Es decir, uno tiene la posibilidad de ver el idioma desde fuera del instinto, ¿no? Como un cuerpo que es ajeno de uno. Y esto me permitió incluso hacer ejercicios escritos de ventriloquía literaria. Alguna vez he dado el pego entre amigos haciéndoles creer que había descubierto un poema inédito de García Lorca, que había escrito previamente, pues usando la musiquilla, el vocabulario, todo ese mundo lorquiano de flores y de muerte y demás, ¿no? Mi primera novela, que citaste, Fuegos con limón, pone en práctica precisamente esta ventriloquía. Se remeda al estilo de Azorín, de escritores actuales. Me basta un poco leer por encima para después imitar sus maneras, ¿no? Y esto probablemente no habría sido posible si yo estoy inmerso en el habla y entonces entre la lengua escrita y la lengua hablada cotidiana no hay una pared que las separe. Así que finalmente aproveché esta situación precisamente para darme una enorme libertad creativa, que además venía favorecida por el hecho de que Internet me permite documentarme con la misma facilidad que si residiera en España, ¿no? Has mencionado ahora mismo, has aludido al humor, y una idea que a veces que puede, una conclusión que podríamos sacar de lo que estamos diciendo, es que esta es una novela trágica y terrible. Lo es, evidentemente, pero también tiene mucho humor. ¿Y qué papel le concedes al humor tú en esta novela, que sin ser una novela humorística tiene humor? Sí, tiene humor porque yo también lo tengo de una manera natural. De hecho, si no hay humor es porque he tenido que echar el freno, ¿no? Por ejemplo, cuando escribo sobre víctimas del terrorismo, por ejemplo, ahí sí que le echo el freno al humor porque no me apetece frivolizar ni ridiculizar, ¿no? Pero de lo contrario, el humor me sale rápidamente, lo traigo de familia. Mi padre era un hombre que disfrutaba haciendo reír a los demás, y si algo me gustaría haber heredado de él, aparte de su generosidad y su bondad, es su rápido sentido de humor, ¿sí? A veces es un humor un poco bruto, un poco dirigido a situaciones que en principio no están encaminadas a suscitar la risa. A veces me he permitido escribir novelas muy gamberras. Por ejemplo, Ávidas pretensiones es una novela descaradamente humorística y sarcástica. Incluso el mencionado Viaje con Clara también es un libro feliz, es un libro que busca la sonrisa del escritor. Y aquí, bueno, pues como es el protagonista es como es, me pareció que de vez en cuando se podría adjudicar algunos rasgos de ternura también.
y de reconocimiento de que, al fin y al cabo, yo qué sé, una manera de no incurrir en el patetismo, pues es tomarse las cosas con cierto humor, o reírse de sí mismo, o mofarse de otros, y desde luego hay páginas que efectivamente incurren deliberadamente en rasgos humorísticos. Como queremos dejar también tiempo para que el público pueda preguntar, voy a terminar con 4 preguntas muy concretas, aunque a lo mejor la respuesta a cada una de ellas no es tan breve. No, sé responder concisamente. La primera es, podrías explicarnos, lo has hecho varias veces, pero puede interesar, este título tan extraño, porque realmente titular una novela Los vencejos no se le ocurriría a cualquiera. ¿Qué sentido tiene para ti, no solo el tipo, el animal, el pájaro del vencejo, sino el título, para dar ese título a la novela, Los vencejos? Cuidado con los escritores. Los vencejos me parece una palabra preciosa, de manera que uno la usa como título y luego ya se las ingeniará para justificarlo, ¿no? En principio los vencejos estaban presentes en la novela, por lo menos en la época en la que están con nosotros, pero no están como un elemento decorativo, sino que cumplen una función simbólica de primer orden, que no voy a revelar por respeto a los lectores, y como se dijo aquí en el tráiler publicitario, la decisión de Tony de llevar a cabo su propósito depende del primer vencejo de la temporada. Una vez que aviste el primer vencejo de la temporada, entonces ya deberá decidirse definitivamente si se va a quitar la vida o no. Y el primer vencejo de la temporada del 2019 llegó a Madrid el 27 de abril. Esto me lo comunicó un ornitólogo. Todos los datos, todas las afirmaciones que se hacen en la novela relativas al mobiliario urbano, a la meteorología, están comprobadas, ¿no? Aun cuando yo vivo lejos. Pero es muy fácil saber si el 3 de noviembre de 2018 llovió o hizo viento o hizo frío. Y yo, que podría saltarme esto, porque a fin de cuentas estoy contando un cuento, lo miro y lo compruebo. Y según esto, pues visto a los personajes con más o menos ropa, les pongo guantes o no, ¿sí? Siguiente pregunta breve, que me ha alargado un poco. ¿Qué sentido tiene este gráfico, este esquema que abre la novela, la página 11? ¿Por qué lo pusiste? Yo pensaba que era obvio. Por 2 razones. Una, porque es una novela larga y yo sé por experiencia que ayuda a tener una lista de personajes, de manera que, como un libro de estas dimensiones no se lee en una tarde, sino que uno interrumpe, bueno, hay de todo en esta vida, uno interrumpe la lectura quizá por la noche y mete ahí, no sé, lo que sea, un marcapáginas, un martillo, lo que fuera, y vuelve al día siguiente, 2 días después, y de repente se encuentra con un nombre y, ¿quién era este? No me acuerdo. Y si tiene eso, pues ayuda. Pero también ese esquema que reproduce lo que podríamos llamar un sistema solar, con un protagonista en alrededor, alrededor del cual orbitan otros personajes, pues da idea de la estructura de toda la novela. Hay un personaje central y todos los otros pues forman parte de su pasado, de su presente también, y a todos ellos él se refiere a lo largo de la novela. Como una de las 4 ya la has respondido indirectamente, termino con esta. ¿Has conseguido descubrir al autor de los 27 anónimos que alguien deposita en el buzón de Tony a lo largo de ese año? No me digas que los has contado. No, los contó Fernando Valls. La reseña de Fernando Valls dice que son 27. Yo le creo a Fernando Valls y digo que son 27. Esta pregunta me la han formulado repetidamente. Sí. A menudo lectores que me la podrían haber formulado durante la intervención pública. No, después, a la hora de escribir una dedicatoria en voz baja, ¿quién metía las notas anónimas?
Pues vamos a decir... Yo no te pregunto quién las metía, te pregunto si has conseguido saber quién las metía. Sí, era lo que iba a decir. No, yo confiaba en que algún lector perspicaz diese con la solución y tuviese la deferencia de comunicarla. Así todo, la novela me tiene prohibido revelar la mano oculta que introduce esas notas anónimas, que son todas críticas, negativas, etcétera, ¿no? Pero en todo caso sirven también, creo, según me han dicho, para relativizar un poco la única perspectiva desde la cual conocemos la historia. Es decir, que este hombre hace sus afirmaciones, pero recibe de vez en cuando esas notas que lo ponen a caldo en general y que son como un aviso de que quizá no todo es como este hombre nos está diciendo, ¿no? Hay teorías, sí, hay cosas muy curiosas, pero de momento no hay confirmación. Además hay que dar trabajo a los filólogos, si no, si está todo claro, ¿qué va a ser de vosotros? Exactamente, ¿no? de eso vivimos. Bien, pues entonces estoy seguro que entre el público puede haber preguntas, sea sobre los vencejos, quienes ya la han leído, o sobre cualquiera de los libros anteriores que también podéis haber leído y queréis preguntar al autor que está aquí. Así que si alguien quiere, levanta la mano y Martiña le lleva el micrófono. Aquí, Antonio. Buenas tardes, gracias. Yo venía con los deberes hechos y acabé esta misma tarde de la novela, porque dije, bueno, hay que ir. Y constato y me alegro de dos cosas, que no es autobiográfico, el personaje central poco tiene que ver con el escritor, por lo que yo veo. Sí reconozco que algo que se comentó aquí, que al principio me costó, porque no tenía ninguna empatía con el personaje, que fui ganando a través de la novela, fui, digamos, acercándome al personaje. Yo también soy profesor de instituto y no me identificaba para nada con el contexto que se encontraba en el instituto y no sé. Pero bueno, aparte quiero comentar una cosa. Para mí, sobre todo al final de la novela y en medio, me parece un maravilloso canto, otra cosa es la amistad. Me parece que la amistad en esta novela tiene un valor enorme, porque aquí se habla de relaciones familiares fallidas, con los padres, con el hijo, ¿no? Pero sin embargo hay una exaltación, por así decirlo, no sé si la palabra es la adecuada, de la amistad, que es saber la opinión en ese sentido. Bueno, celebro mucho esa interpretación que comparto. Efectivamente, esto no es todo negro, sino que hay efectivamente una amistad sólida que permite la discusión, el sarcasmo. Se dijera que a veces se van a sacar los ojos, pero esa amistad entre los dos personajes, entre Toni y Patachula, no se cuestiona en ningún momento. Hay una relación también que yo considero muy entrañable con la perra, donde el personaje se nos muestra por un flanco bastante más afectuoso y cariñoso. Creo que es determinante la aparición de Águeda a media novela, que además sirve para comprobar si el tasador de turno ha leído o no la novela, porque esa novela no se entiende sin la aparición de Águeda. Y cuando no se menciona Águeda, yo ya sé que el reseñista no la ha leído entero, ¿no? Águeda califica esta novela de un canto a la vida y a mí eso me complace mucho. No es un canto a la vida en los primeros renglones o los primeros capítulos, pero quizá por eso es un canto a la vida, porque claro, hay una reafirmación final de la vida, un poco melancólica si se quiere, o agridulce, pero todo estaba encaminado hacia esto, ¿sí? No se trataba de empezar una historia muy pesimista y continuarla con más pesimismo y terminarla con una sobredosis de pesimismo. Pero yo confío en lo que llamo el lector o la lectora cómplices, capaces de acompañarme también pues por zonas pues, de depresión o de soledad, etcétera. Y al final, pues, bueno, se enciende una luz de esperanza, ¿no?
Buenas tardes, me alegro mucho de escucharle. Como profesora me gustaría hacer un paréntesis anterior, quizá no comparta, pero le puedo asegurar que mis contactos con los profesores de secundaria de Alemania, cuando nos sentamos a quejarnos, son muy semejantes las quejas. Y partiendo de que en Alemania quizá hay una mayor diversificación y separación del alumnado a edades tempranas que aquí no existe. Entonces aquí la lucha en el sentido de la dignidad por la educación exige bastante, un poquito más. Y en lo referente al pacto por la educación al que aludió, hay un tema que quizá el distanciamiento entre los partidos políticos en este país y en Alemania, bueno, ahora en Alemania con Alternativa für Deutschland ya es otro punto, ¿no? Pero anteriormente era más posible. Aquí hay un distanciamiento tan grande con elementos como la religión en el aula, el poder de la Iglesia en este país en la educación. Esos son elementos que Alemania tiene ya en otro ámbito. Entonces eso no cabe duda que nos marca, pero sí le puedo asegurar que el profesorado, y ya no digamos los de las Gesamtschule, que ya sí les escuchamos, y de lentes diferentes, cada lanza a lo mejor, pero eso es solo un paréntesis. Luego, con respecto a su obra literaria, bueno, muchísimas preguntas me surgirían, pero para no monopolizar. ¿Fue traducida Viaje con Clara por Alemania al alemán? El Viaje con Clara por Alemania se acaba de publicar en Alemania. Ahora. En este mes de noviembre, de manera que cuando vuelva me espera algo de promoción en alemán. Tengo que quitarme un chip y ponerme otro. Otro. Sí. Y bueno, le comento la experiencia. Regalada la novela a una profesora de secundaria, pues a mí me parece que describe una generación de mujeres, mi visión, a un prototipo de mujeres en Alemania, y a mí, bueno, me impactó, me gustó, la disfruté. Sin embargo, ella no se dio y no le gustó. Por eso me gustaría un poco su opinión, una apreciación de esa persona. Y luego, para finalizar en lo de educación, porque claro, al serlo incido mucho, me sorprende incluso en este momento, no sé, quizá usted tiene ya también, como tener una amiga que me dice que corrige los exámenes para el abogado, para que lo entienda la corrección el abogado. Para que el abogado entienda la corrección, no el padre, el abogado. Bueno, perdone si quizá me bueno, no sé un si he entendido todo, pero bueno, yo llevo ya 12 años alejado de la docencia. Tampoco voy a pintar de rosa el panorama educativo alemán, porque también está en entredicho. Lo que sí se percibe es que los cambios de planes educativos no son continuos y no son estrictos, ¿no? Recuerdo a la subdirectora de mi colegio que le dijo al inspector: lo que funciona no se cambia. Y eso me parece que es de una gran sabiduría, ¿no? Alemania, por otro lado, es un país mejor cohesionado, entonces no se usa la educación para generar futuros votantes de determinadas tendencias. Esto es algo que España llevará consigo durante décadas o siglos. Me lo puedo imaginar, ¿no? Es una pena la desmotivación que a menudo sufren o padecen los docentes, precisamente porque tienen que trabajar con generaciones de jóvenes muy distraídos de lo que tiene que ser el trabajo en el aula, con otro tipo de intereses, y además tienen que llevar a cabo su trabajo en una situación de falta de autoridad, temerosos de decir una palabra de más, de poner una nota negativa, porque inmediatamente viene el padre con una demanda. Si ocurre algo, no sé, alguien pega a no sé quién, hay que escribir un informe, hacer una reunión, etcétera, etcétera.
Yo creo que entre el colegio aquel riguroso, severo que tuvimos, donde se aplicaba la bofetada pedagógica, que los propios padres exigían, y esto otro, esta relajación de la autoridad, hay todo un campo donde quizá deberíamos buscar pues, unos métodos educativos adecuados, ¿no? Ya dije antes que mi esposa también era profesora, mi esposa es alemana, entonces yo tenía la posibilidad de informarme de multitud de casos, ¿no? A mi mujer, que le gustaba mucho enseñar, la exasperaba las continuas reuniones, todo, y además que eran reuniones cuando había habido algún conflicto, algún tipo, un poco para hacer un pasteleo, para que todos estuvieran contentos, para que los padres no se quejasen, etcétera, ¿no? Se cuestionaban contenidos también, como se dice en mi novela, por lo que sea, porque la alumna o el alumno es de origen árabe y no quiere, no sé, tener clase de natación los martes en bañador, o porque la familia es testigo de Jehová. Es difícil, es una profesión maravillosa en la que uno puede ser muy útil a la sociedad, pero es difícil. Y si además uno tiene una asignatura que está asociada a correcciones, es directamente un suplicio. Yo recuerdo a mi mujer corrigiendo cuadernos en un avión, en nuestro lugar de vacaciones, ¿sí? En lo que a mí respecta, claro, yo cumplía una función especial que tenía un valor sentimental muy grande. Y es que, el gobierno de España en los años 80 se desentendió de la enseñanza del español en el extranjero y las autoridades educativas alemanas asumieron esa educación, no solo en español, en italiano, en turco, en griego, etcétera, ¿no? O en serbo-croata. Y entonces las clases tenían lugar por la tarde, cuando los niños ya no tenían clases lectivas, y eran de tipo de naturaleza voluntaria. Entonces venían a la fuerza obligados por los padres. No, pero vamos a decir que tenía un sentido sentimental muy fuerte, ¿eh? Y bueno, pues los niños practicaban la lengua, aprendíamos canciones y jugábamos un poquito de historia de España, ¿no? Entonces yo estaba muy dispensado del estrés de los compañeros, ¿no? Sí. En la visión el cómo se han sentido, el cómo se han visto el sector femenino en Viaje por Clara con Alemania no tiene todavía ninguna percepción. No, bueno, ha habido, pero no sé por qué dices tú. Mi pregunta radica en base a mi experiencia, sí, en que la persona en Alemania no ha visto que había ese humor, esa salida, sí, sin embargo yo lo... Sí, tiene razón. De hecho, yo tenía cierta prevención pensando que en Alemania no se entendiese mi humor. Efectivamente, la novela cuenta episodios de una vida matrimonial de dos personas que son de orígenes muy distintos, de formación muy distinta. Ella es nórdica, metódica, seria, y él es el amo de casa, cuando no tiene trabajo, y es un hombre irónico, disfrutador, etcétera. Y sin embargo, consiguen establecer una relación muy armónica, ¿sí? Bueno, las primeras reseñas han sido muy positivas, ¿eh? Pero claro, en algunos pasajes me mofo de la cultura alemana, parodio el viaje al Hart de Heine, el hombre entra sin pagar en la casa de Thomas Mann en Lübeck y cosas de estas, ¿no? No, bueno, hasta ahora nadie me ha saltado al cuello. Ahí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para plantearle a Fernando? Bueno, pues entonces, muchas gracias, Fernando, por tu presencia, y ahí tenéis ejemplares del libro para que él firmará si os interesa. Muchas gracias. Bueno, gracias.